Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. El sábado 1 de junio fue la cuenta pública y el día de ayer recién el primer comité político ampliado después de ese hito, ¿no? Que en general tiene muchas bajadas, por supuesto. Hay una que entiendo que se revisó también ayer, que en general los presidentes suben en la aprobación después de la cuenta pública. Sin embargo, en este caso, por lo menos en una de las encuestas, eso no pasó tan marcadamente. Pasó, hay que ver. Pero un punto solamente. El tema es que había comparación con las dos primeras anteriores y ahí se había notado mucho, particularmente para el presidente Boric. Ayer estuvo el presidente en el comité político tratando de alinear a su sector. El mandatario descartó, por ejemplo, intenciones electorales en el anuncio de despenalizar el aborto y llamó a la oposición a separar la discusión de proyectos que tienen que ver con derechos, una agenda centrada en eso, con otros proyectos que pueden estar relacionados, por ejemplo, con materias de seguridad y también económica. Y ahí está la reforma de las pensiones, el pacto fiscal que está ahí en veremos. Daniela Restagre tiene todos los detalles. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Dani. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Claro, el día de ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el comité político ampliado. La citación a todos los presidentes de la alianza de gobierno les llegó el día domingo, un día posterior a la cuenta pública presidencial del mandatario, la tercera cuenta pública presidencial que entregó al Congreso Pleno. La instancia a la que fueron citados los timoneles de partidos estuvo marcada por la bajada que realizó finalmente el jefe de Estado a su sector político, los intentos por el presidente de alinear a su sector político. Efectivamente, estamos hablando de el oficialismo, el Frente Amplio, el Partido Comunista, Socialismo Democrático, que ya se había mostrado cierta molestia, ¿no es cierto?, en relación a el anuncio que realizó el presidente Boric sobre el aborto libre y legalizado. Lo cierto es que el día de ayer el mandatario participó de esta reunión, la encabezó, que se extendió por cerca de 2 horas aproximadamente, y al salir del Salón Democracia, que fue donde se realiza esta instancia, el mandatario habló en Entrepatios, justamente para referirse a este tema. Conversó con nosotros, los medios de comunicación, que lo estuvimos esperando mientras se desarrollaba este comité político ampliado. Habló de 2 temas, pero de lo genérico, ¿no es cierto?, dividiéndolo en 2 ejes. Por un lado, lo que tiene relación con los efectos del anuncio de aborto libre en la oposición. Recordemos la molestia que había generado en Chile Vamos, en el Partido Republicano, en la Democracia Cristiana y en otros partidos de centro, este anuncio de aborto libre. Y por otro lado, lo que se había indicado por parte de algunas voces de socialismo democrático, o lo que se interpretó el fin de semana, que efectivamente este anuncio del presidente tenía ciertos ribetes electorales. Escuchemos qué fue lo que indicó el presidente de la República, Gabriel Boric. Tenemos todos derecho a estar en desacuerdo, pero los temas se debaten libremente y yo espero que las preocupaciones de la mayoría de la ciudadanía no se supediten a discusiones en las que legítimamente tenemos desacuerdo. Pero he escuchado una pregunta que la verdad me sorprende. Han habido interpelaciones de si esto es un tema electoral. En materia de derechos de las mujeres no hay una interpretación por parte del gobierno ni mía respecto de cuáles son los beneficios para la próxima elección. Es un tema de convicciones de que las mujeres tienen derecho a decidir. Claro, el presidente se refiere a este tema electoral, ¿no es cierto? Al ser consultado por los dichos de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien había deslizado el fin de semana que no tenía nada de malo, que a partir de este tipo de anuncios pueda irles bien, ¿no es cierto?, en las elecciones. Estamos hablando principalmente del Frente Amplio y el Partido Comunista. De hecho, había generado cierta desconfianza este anuncio
anuncio en los sectores más de socialismo democrático, porque este es un anuncio, es una bandera frente amplista y del PC, más ligado a la izquierda. Lo cierto es que el día de ayer el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, partido por el que milita el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a lo anterior, a los dichos del presidente, y él interpretó lo que dijo Boric como un llamado al orden dentro de la coalición de gobierno. Escuchemos al timonel de Convergencia Social. No sé si podré llamarlo un llamado al orden, pero ahora que me lo pregunta, creo que corresponde hacer un llamado al orden, y qué bueno que el presidente también se pronuncie respecto de la necesaria disciplina y sentido común que tienen que tener los partidos del oficialismo para enfrentar estos debates en la sociedad. Sin embargo, aún así hay voces en el socialismo democrático que plantearon sus diferencias respecto a los anuncios del presidente de la República, Gabriel Boric. El diputado del PPD, Raúl Soto, cuestionó que el mandatario volviera a sus temas de nicho para convocar el apoyo de su sector de cara a las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales. Escuchemos al diputado del PPD, Raúl Soto. Lamentablemente, al parecer el presidente Boric decidió replegarse ideológicamente, volver a sus temas de nicho que lo llevaron a el poder, pero que le han complicado la tarea de gobernar. Mientras tanto, son los liderazgos del socialismo democrático los que se hacen cargo de la gestión, de la economía y de la seguridad, y el presidente se retrotrae a los temas ideológicos. ¿Para qué? ¿Para que sus candidatos salgan a la calle a hacer campaña? No me parece, no lo comparto. Atención con esa lectura que realiza el diputado del PPD, Raúl Soto, que en el fondo dice que este anuncio va a beneficiar al sector del presidente, que es el Frente Amplio, eventualmente al Partido Comunista en las municipales, y Socialismo Democrático se ha dedicado a asumir los costos, ¿no es cierto?, en relación a poner orden dentro de esta administración. ¿Qué es lo que ocurre con el control de daños de la moneda? Escuchábamos hace algunos días a la senadora Bodanovich indicar que se iba a reunir con la Democracia Cristiana para poder ver cómo había impactado en ese sector político este anuncio. Lo cierto es que el día de ayer escuchábamos nuevas críticas por parte de parlamentarios de la DC. Por ejemplo, el senador de la Democracia Cristiana, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Iván Flores, lo escuchamos. Y la consecuencia es que ante 2 años bastante magros en avance, lo que hace es fidelizar a sus votantes para decir: yo quise cumplir, pero los otros no me dejaron. Lo que hizo fue un plan perfecto de cómo hacer que se le pueda echar la culpa a los otros y no a una propia incapacidad de avanzar en su propio programa de gobierno. Si bien sectores de la oposición, como el Partido Republicano, habían indicado que habían cortado relaciones con el gobierno, el Ejecutivo desdramatizó lo anterior, dicen nunca han existido relaciones con el Partido Republicano. Lo cierto es que sí les preocupa la relación con la Democracia Cristiana, pero no solamente con la DC, sino que con Chile Vamos, de quien dependen también para poder llegar a acuerdos en materia de pacto fiscal, en materia previsional, etcétera. El día de ayer conversamos, por ejemplo, con el presidente de la UDI, Javier Macaya, que se había mostrado bastante duro con el anuncio del presidente Boric el fin de semana. Había indicado que esto afecta naturalmente los intentos del Ejecutivo por llegar a acuerdos en materia previsional, en materia de pacto fiscal. El día de ayer indicó que están por sellar distintos acuerdos, que no quieren utilizar la cuenta pública como excusa para que eso no ocurra. Escuchemos al timonel de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya. Que deja las lógicas y las máximas refundacionales que tenían en su programa de gobierno. Seguimos disponibles para cerrarlos de buena manera, por cierto, los temas importantes para los chilenos. Nosotros decimos, queremos sacar buenos acuerdos para Chile, pero el gobierno es el que muchas veces no se deja ayudar imponiendo otros temas en la agenda. De una cuenta pública de casi 3 horas, la única noticia sobre el tema termina siendo el aborto. Y eso es una cuestión que el gobierno, con razonable inteligencia política, pudo haber previsto. Que era innecesario, decían algunos, que era una especie de provocación este anuncio ligado a la agenda valórica.
El día de ayer conversamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Este abordó una eventual parálisis legislativa en el país, en el Congreso Nacional, a propósito de este anuncio que fue tildado por parte de parlamentarios, incluso de socialismo democrático, como un impulso ideológico. El ministro Marcel indicó que la preocupación está en que se establezca un vínculo que nunca ha existido, dice él, en la política chilena, y que es precisamente el tema valórico con otras agendas. Katy Nivaldo. Estábamos hablando acá, Dani, en relación a cómo va a capitalizar el Ejecutivo una lectura que está haciendo la oposición respecto de, primero, lo que pasó el día de la cuenta pública, estos parlamentarios que se pusieron de pie y se retiraron del hemiciclo donde se estaba realizando la lectura de la cuenta, y luego el mostrarse más bien intransigente a la discusión siquiera de temas que se definen como valóricos, pero la verdad es que, en mi opinión, son más bien temas de salud pública y de los que se tiene que hablar. Aunque no lleguemos a nada, pero se tiene que hablar. Pero para volver al tema de la política, hay varios que dicen que estos parlamentarios y otros que se están negando de una a la discusión o condicionándola a otros temas que no tienen una relación directa, pisaron el palito, que están mostrándose como, comillas, realmente son, o que efectivamente cayeron en lo que el Ejecutivo quería. Si es que eso tendría que asumir sobre una base de una provocación, claro, entonces. Claro, entonces hay algunos que están haciendo esa lectura. Yo no sé si eso se discutió ayer ahí en el comité, y si es así, si hay alguna capitalización de ese discurso. Claro, lo cierto es que el presidente lo que hace el día de ayer es precisamente acercarse a los medios de comunicación y decir por qué él había hecho este anuncio, tratando de despejar cualquier interpretación política al respecto. Interpretación no solo electoral, sino que interpretación como una especie de provocación, como ustedes dicen, a la oposición. Él dice, no, esto es para que se abra el debate. Naturalmente que no lo van a reconocer, no van a reconocer que pueda ser una estrategia política para que se pueda generar que la oposición se muestre como intransigente, que después se pueda culpar a la oposición por el no avance de estas reformas estructurales, que es la de pensiones y la de pacto fiscal, por ejemplo. No es un misterio, dicen, que más adelante, si es que efectivamente no sale la reforma previsional, el pacto fiscal, la reforma tributaria, entre otras iniciativas, se pueda decir, claro, acá fue porque la oposición se negó y por eso el gobierno no pudo gobernar, ¿no es cierto? Lo cierto es que desde el Ejecutivo no lo van a reconocer, desde el oficialismo sí hay voces que en la interna lo leen de esa manera para provocar, ¿no es cierto?, a la oposición, porque si no, no se explica la forma en que se realiza este anuncio. No se le cuenta a nadie. Algo que fue defendido el día de ayer por el Ejecutivo, por el propio presidente. Por otro lado, se realiza en medio de conversaciones relevantes, de intentos por llegar a acuerdos. Y por otro lado, está el tema de que no están los votos y probablemente no van a estar los votos de la democracia cristiana, no van a estar los votos de demócratas, probablemente del Partido de la Gente tampoco, etcétera. Los votos no están, va a ser una discusión que, claro, dicen, están abriendo para que se dé, pero no hay agua en la piscina para que avance. Entonces es una señal política y naturalmente que hay quienes lo leen como tú lo dices, Katy. Ahora, puede ser testimonial, sí. Ahora, la cuenta pública tuvo mucho, o sea, un popurrí de muchas cosas, pero... Hasta los Juegos Olímpicos. ¿Verdad? Claro. Así de variado fue. Así de variado. Pero aquí hay algunos temas que pueden ser de una agenda muy consistente con lo que fue la propuesta de campaña del presidente Boric, y lo otro del acomodo a partir de la realidad. Si no están los votos, efectivamente no están los votos. Dejar marcados ciertos hitos de convicción pueden servir. La pregunta es si todo esto va a servir para sumar finalmente y aprobar los proyectos que por el gobierno que está impulsando, ¿no? El pacto fiscal, la reforma de pensiones. ¿Esto ayuda o no ayuda? Y si el gobierno va a ser capaz de, efectivamente, y esto ya tiene que ver con cooperaciones personales, con el ministro de las Express, con parlamentarios de oposición, para decirle, ya, dejemos esto de lado y avancemos en esto otro. Ahora, esto nunca es gratis.
No, pues es una jugada, Es una un jugada. riesgo. Obviamente tiene Claro, ahí ahora, su costo. ahora también acá se pone en duda, por ejemplo, por qué el presidente realiza este anuncio. Y claro, él dijo hace algunas semanas, dijo, cuenta pública va a ser la última para realizar anuncios. Y naturalmente que este proyecto se iba a ingresar a fines de año porque ya no hay tiempo. Al Ejecutivo no le queda tiempo. Estamos hablando de que ha sido un gobierno marcado por elecciones, todos sus años, ¿no es cierto? Está marcado este año por elecciones, el próximo año también, y ya el próximo año no va a ser año de anuncio, no van a tener tiempo. Y es por ello también que se dice... Acá el presidente lo que hace no es una provocación, no es una interpretación o una jugada política electoral, sino que él lo hace porque no tiene tiempo para anunciar temas que son de su programa, son banderas de lucha y que ya les estaba reclamando su propio sector, que había dejado de lado, precisamente por la contingencia. Entonces, algunos también decían, ¿era ahora o nunca? ¿Era ahora o nunca? Sí, bueno, efectivamente, por lo que mencionas, proyectos de despenalización del aborto, porque hay diferencias, ¿no?, entre cuando se habla de aborto libre, también hay una intención ahí detrás. Es distinto de hablar de aborto legal o despenalizar el aborto, son conceptos distintos. De lo que se está hablando es de despenalizarlo. Está bien que lo digas, porque proyectos de despenalización hay varios presentados hace muchísimo tiempo. Lo que parece raro es que en la cuenta pública, claro, el presidente lo diga así, cuando con el aborto en 3 causales, para algunos se pasó la raya, para otros falta todavía, para algunos es mucho, para otros es poco, ya como que el tema estaba más o menos resuelto. Entonces llama la atención que el presidente lo ponga, pero hace mucho sentido con lo que tú dices, que de cierta forma es cumplimiento de programa de gobierno o de promesas de campaña. Y también una manera de aglutinar a tu sector. También, claro. Porque críticas hay desde sectores más de izquierda hacia el presidente Boric por cómo ha cambiado su agenda. También. A partir de las promesas de la campaña, lo que hoy día está llevando adelante, claro. Sí, claro, hasta ahora sí. Le funcionó al presidente, o sea, se mostraron satisfechos desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista. La diputada Camila Rojas decía, ese es nuestro gobierno, estaban orgullosos el día sábado. Aunque no tengan los votos. Claro. Gracias, Daniela. Exacto. Chao, Daniela, hasta pronto. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.